Vale, pues. Hola, entonces vamos a ver este tema de forma breve. Vamos a ver el día de hoy esta clase sobre la patogénesis de la espondiloartritis. En realidad, no solamente vamos a hablar de patogénesis, sino también de un poco de clínica y un poco de las bases. Y bueno, espero que esto les sea de utilidad, ¿sale? Entonces, espondiloartritis es un término que incluye a varias enfermedades. En realidad, el término espondiloartritis se refiere a un grupo heterogéneo de enfermedades reumáticas que comparten características genéticas, fisiopatológicas y clínicas. Este grupo, en realidad, pues como lo que les acabo de decir, es bastante amplio. Hay un problema con las clasificaciones de las espondiloartritis. En el punto en el que antes, por ejemplo, se llamaban espondiloartropatías, y este grupo de espondiloartropatías incluía a la espondilitis anquilosante, el cual es el prototipo de la enfermedad, la artritis reactiva o enfermedad de Reiter, que es un tipo de espondiloartropatía que se genera después de infecciones genitourinarias, o que también se llama enfermedad de Reiter. Le quitaron el nombre de Reiter porque Reiter tuvo bastantes problemas con ética en la época de los nazis. La espondiloartropatía enteropática, la artritis psoriásica, la espondiloartropatía indiferenciada y y me falta la espondiloartropatía juvenil, ¿sí? En realidad, todas esas se incluyen dentro de lo que se conoce como el espectro de las espondiloartropatías o de las espondiloartritis. Este término de espondiloartritis ha ido evolucionando conforme se van generando nuevos criterios, y actualmente la clasificación más usada es la clasificación de ASAS, que vamos a ver a continuación, y esta clasificación de ASAS incluye a todas estas en dos grupos grandes, que son las de espondiloartritis periférica y espondiloartritis axial, ¿sí? En este esquema, que fue publicado por el doctor Rubén Burgos Vargas en el 2013, vemos cómo se engloba en estos dos conceptos de espondiloartritis axial o periférica a la mayor parte de estas entidades patogénicas. La psoriasis tiene algunas características la artritis psoriásica, perdón, tiene algunas características que la identifican por separado, al igual que la artritis reactiva y que la artritis enteropática. Por eso es que estas se salen un poco de nuestro esquema, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la causa de la espondiloartritis? Pues no se sabe, ¿sí? Es una enfermedad en realidad rara. En México, la incidencia de la espondiloartritis, de acuerdo con los últimos estudios epidemiológicos, ronda entre el 0,4 y el 0,9% de la población. Es una enfermedad que es más frecuente en hombres y sobre todo en hombres en edad productiva. Las mujeres también pueden tener espondiloartritis, aunque suele ser por estadística más del tipo de artritis psoriásica, pero a diferencia de muchas de las otras enfermedades inflamatorias o autoinmunes que se presentan con mayor frecuencia en mujeres, las espondiloartritis se presentan principalmente en hombres. Existen descripciones superantiguas de las espondiloartritis o de la espondilitis anquilosante, que es la forma más severa, y nosotros aquí podemos ver en esta imagen a un paciente que sufre de espondilitis anquilosante severa, en el cual vemos cómo la enfermedad se caracteriza por una inmovilidad. Por eso se llamaba espondilitis, o se llama espondilitis anquilosante. Espondilitis, si separamos la palabra, es espóndilo, columna, itis, inflamación. Entonces, inflamación de la columna. Y anquilosante viene del griego anquilos, que significa inmovilidad. Entonces, la inflamación hace que se genere hueso nuevo, y ese hueso nuevo lleva a los pacientes a un estado de inmovilidad, o anquilosis, es otra forma de llamarle, ¿sale? Entonces, esta enfermedad tiene rasgos genéticos, tiene agregación familiar. Generalmente puede aparecer en familias que tienen un gen que es el gen de HLA-B27. Esta molécula, vamos a hablar mucho más a detalle de ella en las siguientes diapositivas, pero es una molécula de histocompatibilidad tipo 1, y entre el 90 y 96% de los pacientes con espondiloartritis son positivos para este gen, y en particular contra una de las variantes, que es el HLA-2705, de la cual el 95% de los pacientes con espondiloartritis son positivos para ella. Sin embargo, es una enfermedad que
tiene como causa única a el gen HLA27, ya que de toda la población que tiene este gen, solamente el 5% desarrolla la enfermedad. ¿Esto qué significa? Pues que no solamente es una enfermedad genética, como muchos otros trastornos, sino que es una enfermedad que sí tiene un componente genético, pero que también tiene un componente ambiental muy importante. Dentro de este componente ambiental, hay algo que se conoce como el eje intestino-piel-articulación. Y esto se explica porque hay tres enfermedades que comparten muchas de sus características clínicas. Unas son las representantes a nivel articular o reumático, que son las espondiloartritis. Otra es la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, y la psoriasis, ¿sí? Que representa la parte de la piel. Los pacientes con espondilitis pueden tener psoriasis o pueden tener inflamación intestinal como manifestaciones extraarticulares. Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener artritis o psoriasis como manifestaciones extraintestinales, y los pacientes que tienen psoriasis pueden tener espondiloartropatía o inflamación intestinal como manifestaciones extracutáneas. Entonces, incluso existen teorías de que estas enfermedades son diferentes manifestaciones de de una misma entidad patogénica, ¿sale? Entonces, les mencionaba que actualmente las espondiloartritis se clasifican en dos grandes grupos: espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. ¿De qué depende esto? Pues de cuál parte del esqueleto es la que es afectada principalmente. La espondiloartritis axial afecta principalmente a las articulaciones sacroiliacas y a la columna, ¿sí? Las articulaciones sacroiliacas son estas. Esto se ve en un estudio de resonancia magnética, que son el sitio en el cual se une el sacro con los huesos ilíacos que forman la pelvis, ¿sí? Esto queda, si lo vemos anatómicamente, a la altura de la mitad del glúteo. Entonces, una de las manifestaciones clínicas iniciales de los pacientes es el dolor así, glúteo, de inicio insidioso y que normalmente los despierta por la noche. Ahorita vamos a llegar un poco más hacia esto de las manifestaciones clínicas. Pero es lo que caracteriza principalmente a la enfermedad axial: la afección de las articulaciones sacroiliacas y de la columna vertebral, empezando por la columna lumbar, aunque eso no es exclusivamente en la columna lumbar. También puede haber anquilosis en la columna torácica o en la columna cervical, ¿sale? Por otro lado, existe la espondiloartropatía periférica, que son sujetos que también tienen muchas de las características clínicas similares, pero las manifestaciones predominan en articulaciones como la rodilla, el tobillo, los hombros y los pies. Sobre todo los pies tienen ahí un papel muy importante que vamos a detallar. Entonces, estos criterios de la Asociación para la Evaluación, Asociación Internacional o Sociedad Internacional para la Evaluación de la Espondiloartritis, que se llama ASAS, ¿sí? Nos dan dos tipos de criterios que nos ayudan a clasificar a los pacientes en uno u otro tipo de la enfermedad. Es importante decir que estos no son criterios diagnósticos, son criterios de clasificación, que esta clasificación nos ayuda a realizar ensayos clínicos o a estudiar a los pacientes. Los criterios de diagnóstico son otros, como los criterios de Nueva York para espondilitis anquilosante, los criterios de Amor para espondiloartropatía o los criterios de la Sociedad Europea, ¿no? Entonces, estos son criterios de clasificación y tienen como dos pasos. El primer paso son los criterios de entrada. Para decir que un paciente es clasificado dentro de la espondiloartritis axial, este paciente tiene que tener dolor lumbar inflamatorio de más de 3 meses de duración y que se inicie en personas menores de 45 años. Este dolor lumbar inflamatorio es diferente al dolor lumbar mecánico, como la lumbalgia causada por hernias de disco en la columna, por ejemplo. Este dolor lumbar inflamatorio tiene varias características. Una es que es de inicio insidioso, es decir, los pacientes no tienen bien claro cuándo empezó, ¿sí? Como que empezó poquito de vez en cuando y de ahí fue aumentando. Otra de las cosas es que es un dolor que aumenta con el reposo y se disminuye con la actividad. Entonces, muchas veces este dolor es principalmente frecuente en las mañanas o durante las noches y puede llegar a despertar a los pacientes. Y los pacientes refieren que en cuanto empiezan a moverse y empiezan a realizar sus actividades, ese dolor disminuye, ¿sale?
Este dolor lumbar inflamatorio puede ser uno de los criterios de entrada. Otro de los criterios puede ser alguna de las características de imagen, ¿sí? Lo cual incluye sacroiliitis demostrada por imagen, es decir, inflamación de las articulaciones sacroiliacas, más una de estas características de espondiloartritis, que les pongo aquí de este lado, y que les voy a decir a continuación. O el otro de los criterios puede ser la característica clínica, que es que sean positivos para el gen HLA-B27, y en este caso tienen que tener dos de las características de espondiloartritis, ¿sale? Entonces, paciente con dolor lumbar inflamatorio, ¿qué hay que hacerle? Buscar imagen. ¿Tiene sacroilitis? Sí. Con que cumpla uno de estos criterios, se clasifica como espondiloartritis axial. Vale, a lo mejor no tiene sacroilitis en la imagen, pero tiene HLA-B27 positivo. Entonces le buscamos dos de estas características y puede ser clasificado como un paciente con espondiloartritis axial. ¿Cuáles son estas características? Que también nos ayudan de paso a ver parte de la sintomatología de la enfermedad. Estas características incluyen uveitis, que es la inflamación de la cámara anterior del ojo, y los pacientes llegan con el ojo muy rojo. De hecho, en los servicios de oftalmología hay un servicio especial de uveitis que estudian a los pacientes como enfermedades inflamatorias oculares. Otra característica es el aumento de la proteína C reactiva, la cual es un biomarcador o es una molécula que participa en muchos mecanismos inmunitarios, pero que nos habla de forma muy clara de cuando hay inflamación sistémica. La proteína C reactiva aumentada es otro de los criterios. Otro es historia familiar de espondiloartritis, psoriasis, y una de las características que tiene esta enfermedad es que tiene buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, tipo diclofenaco, indometacina, ketorolaco, etc. Esto nos ayuda sobre todo en el diagnóstico de los pacientes a diferenciarla de otro tipo de artropatías, como puede ser la artritis reumatoide o la osteoartritis, debido a que estas no tienen tan buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos y responden más bien a esteroides y a otras drogas inmunosupresoras, ¿vale? Otro de los criterios, les decía, puede ser, si uno de los criterios de entrada era el criterio de imagen, pues que tenga dolor lumbar inflamatorio. También puede ser que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, artritis periférica. Con artritis nos referimos a inflamación de alguna articulación a nivel periférico. Que tenga entesitis del tobillo. ¿Qué es la entesitis? La entesis es un sitio anatómico que está presente en muchos sitios del cuerpo y se refiere a la parte donde se insertan los tendones al hueso. Eso es la entesis. Entonces, una de las entesitis o de las inflamaciones de la entesis más frecuente es la del tendón de Aquiles, que está en el talón, ¿sí? Entonces, muchos de los pacientes llegan a presentarse con tendinopatía aquilea, se llama, o inflamación del tendón de Aquiles, o con entesitis en este sitio. Y otro de los criterios que se puede tomar en cuenta aquí es la dactilitis, que es la inflamación de los dedos. Debido a que en los dedos hay al menos dos articulaciones, sin contar la metacarpofalángica, cuando hay inflamación articular, se suele inflamar todo el dedo, entonces se ve como una salchicha, ¿no? Entonces, los dedos de salchicha se le llama a la dactilitis. Por otro lado, tenemos a la espondiloartritis periférica. Los criterios de entrada para espondiloartritis periférica son artritis, dactilitis o entesitis, ¿sí? Que estas suelen aparecer, les digo, en el pie, en el tobillo o en la rodilla. Si además de esto cumple con una de estas características, que son positivo HLA-B27, uveitis, sacroilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, o el que anteceda hace poco tiempo una infección urinaria, genitourinaria o gastrointestinal, ya podemos clasificar al paciente como un paciente con espondiloartritis periférica. Aquí hay otros criterios que tienen un poco menos de peso, por lo cual se necesita dos de estos criterios, que son alguna vez la presencia de dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis en cualquier articulación, historia familiar de espondiloartritis y dactilitis, ¿sale? Entonces, las espondiloartropatías en realidad sí presentan una clínica difícil, ¿sí? Para el diagnóstico. Lo principal es identificar
a veces como médico general, pues los criterios de entrada o los criterios de referencia a un reumatólogo. Ya como reumatólogo, pues sí tienes que poner atención en cada uno de estos detalles, ¿no? Sobre todo para diferenciarlo de artritis reumatoide o de otros tipos de artritis. ¿Sale? Entonces, estas enfermedades van progresando a través de los años y aquí podemos ver cuáles son los síntomas que pueden presentar. Podemos ver que hasta un 10.2% de los pacientes con espondilitis anquilosante pueden tener psoriasis y hasta un 10.9% de los pacientes que tienen espondiloartritis no radiográfica pueden tener psoriasis de igual forma. ¿A qué me refiero con esto de espondiloartritis no radiográfica? Como les digo que es una enfermedad que va evolucionando a través del tiempo, antes se tenía la idea de que la espondiloartritis era solamente la espondilitis anquilosante. Sin embargo, para diagnosticar espondilitis anquilosante, los pacientes ya tienen que tener proliferación ósea, es decir, ya tienen que estar en un estado avanzado de la enfermedad. Por eso podemos decir que la espondilitis anquilosante es la etapa más avanzada de la enfermedad. ¿Sí? Sin embargo, los estudios de imagen y los estudios biomoleculares han permitido identificar que pues esta enfermedad en realidad se puede detectar mucho antes de que se llegue a ese estadio de espondilitis anquilosante y se puede detectar gracias a la sintomatología y aún antes de presentar cambios radiográficos. Entonces, esa etapa de antes de presentar cambios radiográficos se llama como espondiloartritis no radiográfica. ¿Sí? Y es una de las primeras etapas que en un paciente sin tratamiento puede llevar a espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante, que es la forma más severa. ¿Sale? Otras de las características que pueden tener estos pacientes incluyen conjuntivitis, que aparece a veces en pacientes con artritis reactiva, o la uveitis anterior, que es la inflamación del iris y el cuerpo ciliar anterior. Esta afección del ojo, esta uveitis, puede aparecer en un 23% de los pacientes con espondiloartritis y en un 15.9% de los pacientes con espondiloartritis no radiográfica. Otras de las cosas que pueden aparecer, pues son una colitis indiferenciada que se relaciona con la enfermedad inflamatoria intestinal y que puede aparecer con síntomas en un 6.4% de los pacientes con espondilitis anquilosante y en un 4% de los pacientes con espondiloartritis no radiográfica. Sin embargo, esto que les estoy diciendo es con síntomas, porque en realidad la inflamación intestinal de bajo grado, que se puede detectar microscópicamente, aparece en más o menos la mitad de los pacientes. Otra de las cosas que pueden aparecer es uretritis no específica, que no se relacione con gonococos, que se relaciona muchas veces con esta artritis reactiva. Artritis inflamatoria periférica, que puede aparecer 29% de los pacientes con espondilitis anquilosante y en 27% de los pacientes con espondiloartritis no radiográfica, y pues casi que en más del 90% de los pacientes con espondiloartritis periférica. Las entesitis periféricas que les mencionaba y la dactilitis. Todo esto son principalmente los síntomas que pueden aparecer de la enfermedad. Entonces, aquí se movió la palabra criterios. Estos son los criterios que se han utilizado a través del tiempo para la clasificación y para el diagnóstico de las espondiloartropatías. Los más viejitos eran los criterios de Roma en 1961, los cuales servían como para el diagnóstico de espondilitis anquilosante y que incluían el dolor lumbar inflamatorio, la rigidez y dolor de la región torácica, una limitación en la movilidad de la columna lumbar, limitación en la expansión torácica, ¿sí? Y una historia o evidencia de inflamación del iris. Entonces, como ven estos criterios que se habían generado en los 60, pues ya detectan a los pacientes cuando ya tienen, si ya tienen rigidez en la expansión torácica, es decir, su tórax no se expande igual que el de una persona sana, sino que se expande menos gracias a la inflamación que hay en las articulaciones con el esternón. Es un paciente que ya se encuentra en una etapa avanzada, ¿no? Más o menos lo mismo pasó cuando se desarrollaron los criterios de Nueva York, en los cuales también se contaba como criterio la limitación en la movilidad, que es lo mismo, si se limita la movilidad es porque ya hay hueso nuevo y porque la articulación ya no se puede mover, ¿no?
Una de las cosas que trajo estos criterios de Nueva York cuando se hicieron fue que incluyeron una clasificación de las radiografías, radiografías simples. Y esto nos... Hay una escala que podemos ver en la siguiente clase que nos van a dar Rafa y Brian. Hay una escala de los grados de sacroiliitis, ¿sí? En las cuales cuando vemos nosotros la articulación sacroiliaca podemos decir, ¿tiene sacroiliitis grado 1, 2, 3 o 4? ¿No? Y a partir de ahí clasificar a los pacientes. Estos criterios después fueron modificados en 1984, aunque seguían con la característica de que ya diagnostican la espondilitis en etapa más severa, y fueron modificados en un esfuerzo internacional en el que participaron muchos investigadores, incluido el doctor Rubén Burgos Vargas de México, para desarrollar los criterios ASAS, los cuales ahora sí toman en cuenta como criterio de entrada el dolor lumbar inflamatorio y no la limitación de la movilidad, sino el dolor de más de 3 meses de duración y los criterios de imagen y moleculares como el HLA-B27. ¿Sale? Cuando se evalúa en la consulta a estos pacientes, se les tienen que realizar diferentes medidas de clinimetría, que esto es toda una clase que por eso me gustaría que se viera aparte, que vamos a ver la próxima semana, yo creo, en la cual se mide, por ejemplo, esta prueba modificada de Schober, en la cual lo que se hace es medir en un paciente que se encuentra de pie la distancia entre 2 puntos de la columna vertebral y después pedirle que se flexione y hacer esta medición, hacer un cálculo y entonces se reporta la medida del Schober. Esto, junto con otras mediciones clínicas que incluyen expansión torácica, distancia trágalo-pared, flexión lateral, etcétera, se incluyen en la clinimetría de los pacientes. Además de estas medidas, existen escalas que nos ayudan a decir si un paciente tiene inflamación en el momento en el que lo estamos revisando o si qué tan afectada está la movilidad o la función de los pacientes. Estos criterios se hicieron en Inglaterra, en una ciudad que se llama Bath. Entonces, se llaman los criterios de Bath de espondilitis anquilosante de actividad de la enfermedad, la escala de la función de espondilitis anquilosante de Bath o BASMI, el índice metrológico o de mediciones de espondilitis anquilosante de Bath o BASMI, ¿sí? Estas escalas nos ayudan a decir qué tal están los pacientes. BASDAI es de actividad, BASFI es de función y BASMI habla sobre movilidad. Además de estos, la asociación ASAS generó unos criterios para evaluar la actividad de la enfermedad de forma más compleja un poco que BASDAI a través de estas escalas que se llaman ASDAS. ASDAS incluye las mismas preguntas que se les hacen a los pacientes en la escala BASDAI, pero además incluye algún parámetro de laboratorio, como por ejemplo la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular. Existen otras escalas que ayudan, por ejemplo, a ver cómo los pacientes han ido evolucionando con el tiempo, es decir, si se ha ido formando hueso nuevo en su columna o no a través del tiempo, y una de estas escalas es la escala EMSAS, que nos ayuda a hacer un cálculo con radiografías de la columna cervical, torácica, lumbar, etcétera, y pues nos ayuda a identificar si los pacientes están progresando hacia empeorar o mejorar, ¿no? En un momento dado. Y otra de las cosas que se toma muy a menudo cuando se realizan estudios con pacientes con espondilitis es el conteo de articulaciones, es decir, se cuentan de todas las articulaciones del cuerpo, cuántas articulaciones hay inflamadas, cuántas articulaciones hay dolorosas y cuántas articulaciones hay anquilosadas, es decir, que ya no tienen el rango completo de movilidad, ¿sale? Algo que caracteriza a los estudios que se han hecho en México es la afección o la detección de la afección de los pacientes con espondiloartritis periférica en los pies, ¿sí? Este es un artículo de revisión que publicamos nosotros el año pasado, en el cual hablamos sobre la afección al pie de los pacientes con espondiloartritis, y es algo en lo que ha trabajado el doctor Rubén Burgos Vargas durante muchos años. En estos pacientes podemos ver aquí cómo en los pacientes que tienen inicio juvenil de la enfermedad, es decir, inicio antes de los 16 años, porque esa es otra forma de clasificar a la espondiloartritis. Espondiloartritis de inicio adultos después de los 16 años y espondiloartritis de inicio juvenil antes de los 16. En los pacientes que tienen espondiloartritis de inicio juvenil,
suelen presentarse manifestaciones en los pies, ¿sí? Aquí nosotros vemos el pie de una paciente en la cual se ve una inflamación importante del tarso, lo que el doctor le llama los pies de tamal, ¿sí? Que incluso llega a cambiar los puntos de apoyo en el pie. Vemos en las imágenes, por ejemplo, en las radiografías simples, cómo ya no se ven los espacios articulares que debería haber aquí entre los diferentes huesos del tarso del pie de los pacientes y que ya se ve una anquilosis. Gracias a esto, en estas etapas tan avanzadas que se pueden presentar en la niñez o en la adolescencia, el doctor Burgos le llamó tarsitis anquilosante. Y esta tarsitis anquilosante aparece en pacientes HLA-B27 positivos, algunos de ellos con antecedentes de infecciones genitourinarias o infecciones gastrointestinales. Y lo que caracteriza a estos pacientes es pues que detectamos en los pies cambios muy similares a lo que se ven en la columna de los pacientes adultos, ¿sí? Aquí vemos una resonancia magnética en la cual vemos cómo se disminuye el espacio articular y se ven estas esquinas brillantes que se refieren a depósitos de grasa que nos hablan de inflamación y que se ha visto en estudios prospectivos que se han hecho a través del tiempo, que nos puede indicar sitios de futura anquilosis. Es decir, en estos sitios donde se ven las esquinas brillantes de los huesos, después lo que vamos a poder detectar es la formación de puentes óseos, ¿sí? Esos puentes óseos se llaman, si surgen en una entesis, se pueden llamar entesofitos, y si se ven en las articulaciones, se pueden llamar sindesmofitos, ¿sí? Es decir, son como espinas, ¿sí? Que salen de las esquinas de los huesos y que en realidad no son calcificaciones, no son depósitos de calcio, sino que son proliferación ósea, ¿sale? En estos pacientes con espondiloartritis de inicio juvenil, pues pueden aparecer diferentes etapas. Una puede ser la fase prodrómica, en la cual, pues, antes de los 3 años pueden llegar a aparecer algunos síntomas, ¿sí? Y se cree, pues, que esto se relaciona con factores genéticos o con historia familiar, y que estos niños, conforme van creciendo, entre la edad de 3 y 11 años, pueden empezar con episodios de artritis en los miembros inferiores, es decir, en los tobillos, en los pies, en las rodillas, que muchas veces aparecen después de alguna actividad deportiva o de alguna actividad que les cause estrés mecánico, ¿sí? Y que principalmente pues, pueden ayudar a los reumatólogos a reconocer las etapas tempranas del desarrollo de la espondilitis. Estos niños ya cuando llegan a la edad de entre 12 y 18 años ya pueden tener anquilosis en los huesos, sobre todo en el tarso, y pueden empezar ya con dolor lumbar, principalmente mecánico, y con datos de artritis en el tarso que lleva a los pacientes a tarsitis anquilosante, ¿sale? Entonces, esto es la parte como de introducción, la parte clínica, digamos, o la parte más médica de la espondilitis, y vamos a pasar a hablar un poco del riesgo genético. El riesgo, esta enfermedad les mencionaba yo que es una enfermedad que aparece en familias y que sus primeros estudios genéticos en realidad se realizaron por ahí de los años 70, cuando se hizo la primera asociación con un gen, que era el gen HLA-B27. En ese entonces las moléculas de histocompatibilidad ni siquiera estaban bien clasificadas como hoy en día, entonces incluso se llamaba HLA-W27 en los primeros estudios. Fue un estudio simple en el que se vio que muchos de los pacientes tenían este gen y se publicó en el New England Journal of Medicine. Y pues bueno, a partir de ahí se identificó como el gen que representa de forma más característica el riesgo para las espondiloartropatías. Más adelante, ya por los años 80, se hicieron asociaciones con otras moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, es decir, otros HLAs como el HLA-B60, que también se puede relacionar con la espondiloartritis, de tal forma que ya para el año 1990 se hicieron algunos estudios en Texas sobre todo, en los cuales se pudo generar una rata transgénica a la cual le pusieron el gen humano del HLA-B27, y por el hecho de tener este gen,
las ratas desarrollan espondiloartritis. Y no solamente desarrollan artritis en la columna y en las patas, sino que también desarrollaban uveitis, también desarrollan inflamación intestinal y también desarrollan psoriasis. Una de las características muy importantes de estas ratas, de este modelo transgénico, es que si a estas ratas transgénicas tú las pones en un ambiente libre de gérmenes, es decir, que no tienen contacto con ninguna bacteria, no les da espondilitis, a pesar de que tengan el gen, lo cual reafirma que es una interacción entre los genes y el ambiente, ¿no? Ya más adelante, por ahí del 95, se identificaron algunos subtipos de espondiloartritis que podrían no estar relacionados con espondilitis anquilosante, como el HLA-B2706 y el HLA-B2709. Algunos estudios de genéticos, algunos estudios, perdón, de gemelos, pues nos indicaron que no solamente es el HLA-B27, sino que al menos había 10 genes que eran altamente heredables y que se relacionaban con la patogenia de la enfermedad. Esto llevó a que se realizaran estudios genómicos, es decir, ya no buscar gen por gen, sino buscar en todo el genoma cuáles son los genes relacionados con la espondiloartritis. En estos estudios genómicos que se llaman GWAS, Genome Wide Association Studies, salió toda una lista de genes que se podrían relacionar. Y no es una lista de genes en los que haya presencia o ausencia. No es que si yo tengo el gen H de IL6R, tengo la enfermedad o no, sino que en este tipo de estudios lo que se detectan son polimorfismos de un solo nucleótido, es decir, mutaciones presentes en los genes que generan un riesgo alto de generar la espondilitis. Cuando se hizo este estudio, entonces ese estudio se hizo de hecho aquí en Oxford, en el Instituto Botnar, gracias al grupo del profesor Paul Woodsworth. En estos estudios salieron algunos genes relacionados con la respuesta inmune, como el receptor interleucina 23 o polimorfismos en el receptor de IL-6 o el receptor interleucina 7. Y el gen que más salió relacionado, o sea, que genera 60 veces más riesgo de presentar la enfermedad comparado con otros genes, pues es el locus B del complejo principal de histocompatibilidad o del HLA, ¿sale? Entonces, sigue siendo el gen más asociado a pesar de que hay una lista larga de todos estos genes que se encontraron gracias al estudio GWAS. Uno de los principales es este que se llama ERAP1. ERAP1 es una aminopeptidasa del retículo endoplásmico 1, es decir, es una proteína que corta péptidos en el retículo endoplásmico para que estos péptidos puedan ser presentados por las moléculas de histocompatibilidad. Aquí va una recomendación para aquellos que se estén perdiendo un poco con qué son las moléculas de histocompatibilidad. Hay otro video por ahí de toda una clase de las moléculas de histocompatibilidad, les recomiendo que lo chequen, para repasar y luego podemos regresar a esto de las moléculas de histocompatibilidad, ¿sale? Entonces, este rol de las infecciones o de las enterobacterias en las espondiloartritis, pues es bastante interesante. Esto es lo que yo les mencionaba. Uno es las ratas transgénicas para HLA-B27, en las cuales vemos aquí cómo se les hincha la pata, por ejemplo, y también la columna vertebral, y que cuando se crecen a estas ratas en un estado libre de patógenos, pues no desarrollan la enfermedad. Eso no solamente se ve en los modelos animales, sino también en los pacientes. Muchos de los pacientes, estaba el ejemplo claro de la artritis reactiva, en la cual después de tener una inflamación o una infección intestinal o genitourinaria, desarrollan espondiloartropatía, ¿sale? Entonces, esto, por los años 90, llamó la atención de muchos investigadores. En Estados Unidos, dos hermanos que se llamaban Edgar y Alan Ebringer postularon que la espondiloartritis o la espondilitis anquilosante era causada por una bacteria. Y esta bacteria se llama Klebsiella pneumoniae. Ustedes saben que hay enfermedades autoinmunes, que son enfermedades en las cuales el sistema inmune ataca al propio organismo, ¿no? Y hay muchas teorías de por qué se generan las enfermedades autoinmunes. Un ejemplo muy claro es el de la fiebre reumática, en la cual hay mimetismo molecular entre antígenos del estreptococo beta hemolítico y antígenos propios, ¿sí? Antígenos presentes en la articulación, en la piel o en el cerebro, y entonces el sistema inmune se confunde, los reconoce como iguales y ataca a la bacteria, pero de paso también ataca al individuo, ¿no? Y entonces este individuo genera fiebre reumática y pues tiene muchos problemas cardíacos, articulares, etcétera. Bueno,
Estos hermanos Ebringer propusieron que pasaba algo muy similar con la espondilitis y propusieron que en este caso en vez de la estreptococo era Klebsiella pneumoniae. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues ellos vieron la secuencia de los aminoácidos presentes en las enzimas de Klebsiella y en las enzimas, perdón, y en las proteínas propias. Entonces vieron que, por ejemplo, este péptido QTDRED era idéntico y presente en la nitrógeno reductasa de Klebsiella y en el HLA-B27. Además, había otros péptidos como este DRDE o DRED que estaban presentes en la pululanasa que tiene la Klebsiella y también presentes en el HLA-B27 o en el colágeno tipo 1, 3 y 4 de los pacientes. Entonces, ellos dijeron fácil, ahí está, como los péptidos son iguales, en cuanto hay una infección por Klebsiella en los individuos que tienen HLA-B27, pues generan una respuesta contra Klebsiella, pero pues de paso contra el individuo, ¿no? Entonces, creo que todavía vive alguno de ellos, y pues postulan la idea de que la espondilitis es causada por Klebsiella. En este entonces, la doctora Ethel García Latorre empezó sus investigaciones en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, y su buen amigo el doctor Alejandro Escobar le vio que ella estaba trabajando con un modelo de sepsis neonatal causado por Klebsiella. Tienen en el laboratorio muchas cepas de Klebsiella pneumoniae, las cuales usaron para generar un modelo en ratones recién nacidos de sepsis neonatal que permitiera pues estudiar esta enfermedad, ¿no? Entonces el doctor le dijo, oye, mira, tú que tienes muchas cepas de Klebsiella, yo tengo un amigo que se llama Rubén Burgos, que estudia una enfermedad que se llama espondilitis y que dicen que tiene que ver algo con Klebsiella, ¿por qué no lo estudian? Entonces a partir de ahí surgió uno de los primeros estudios en los cuales se buscó pues, precisamente una respuesta inmune contra Klebsiella en los pacientes con espondilitis. Entonces lo que vieron fue en este primer estudio de 1996 que las Klebsiellas pneumoniae que infectan a las personas no necesariamente producen nitrógeno reductasa, porque la nitrógeno reductasa se produce cuando la Klebsiella está en la tierra y necesita fijar nitrógeno. En las Klebsiellas que nos infectan no siempre hay. Entonces, lo que hicieron fue probar Klebsiellas que tienen nitrógeno reductasa y Klebsiellas que no tienen nitrógeno reductasa y ver si los pacientes podían responder ante ellas. Y lo que vieron es que sí, que los pacientes tenían respuesta contra las bacterias que tenían la nitrógeno reductasa, pero también contra las que no lo tenían. ¿Eso qué significa? Pues que este reconocimiento de la nitrogenasa bacteriana, pues no es cierto, ¿no? Pero algo les llamó la atención en ese momento y fue el hecho de que sí se reconocía algo de Klebsiella pneumoniae. Los pacientes tenían anticuerpos que reconocían a una proteína de 60 kilodaltones de Klebsiella pneumoniae. Entonces, lo que hicieron con el doctor Mario Cancino fue tomar a esa proteína desconocida, clonarla y caracterizarla. Entonces lo que identificaron fue que esta proteína se llama proteína de choque térmico de 60 kilodaltones de Klebsiella pneumoniae o HSP60Kp. En ese momento se llamaba proteína GROEL-like porque la HSP60 se describió en Escherichia coli y se llamaba GROEL. Entonces lo que se pareciera a eso se llama GROEL-like, ¿no? Pero bueno, GROEL-like o HSP60 son lo mismo y los pacientes tienen respuesta inmune, al menos de anticuerpos hasta este estudio, contra pues esta proteína. Después hicieron un estudio en el que compararon a los pacientes y a sus familiares y los compararon contra sujetos que fueran HLA-B27 negativos. Lo que descubrieron es que, aunque fueran familiares o pacientes, siempre tenían una respuesta contra esta proteína, mientras que los sujetos HLA-27 negativos no. Y esto lo caracterizaron no solamente contra la proteína de choque térmico de Klebsiella, sino también contra la proteína de choque térmico de 60 kilodaltones de Yersinia y de Escherichia coli. Y una de las cosas importantes que encontraron fue que no solamente se encuentran anticuerpos contra estas proteínas en el suero, sino que también se encuentran los anticuerpos en el líquido sinovial de los pacientes. ¿Sale? Más adelante continuaron estos estudios y vieron que no solamente se trataba de una respuesta de anticuerpos, es decir, no solamente una respuesta de células B, sino también una respuesta celular, es decir, los linfocitos de los pacientes, si les echas la proteína de choque térmico de 60 kilodaltones de Klebsiella, proliferan.
Eso significa que también hay una respuesta de linfocitos T contra esta misma, ¿sí? Que no necesariamente es por CD4 solamente o por CD8 solamente, sino que es una combinación de ambos. Esto llevó a diferentes estudios de continuar esta parte de la respuesta mediada por linfocitos T en los pacientes con espondiloartropatías, y en 2007, por ejemplo, con Carolina Vega Rendón, estudiaron la presencia de linfocitos T reguladores en los pacientes con espondiloartropatías. Entonces, aquí vemos cómo ellos encontraron que en el líquido sinovial, es decir, el líquido de la rodilla de los pacientes, se encuentra un número muy alto de células T reguladoras, cuando, que pues, tiene diferencias estadísticas con el número de estas células en la sangre. Más adelante dijeron, pues bueno, vamos a estudiar esto más a fondo. Tomaron muestras de líquido sinovial de rodilla y muestras de sangre de 25 testigos y de 13 pacientes con espondiloartropatías o con espondilitis anquilosante HLA-B27 positivo, y midieron diferentes poblaciones celulares. Aquí hay varios puntos que son importantes. Uno es que el número de leucocitos totales estaba aumentado en el líquido sinovial de los pacientes, y esto se relacionaba con un aumento en el número de los neutrófilos, ¿sí? Siempre que se estudia el líquido sinovial de los pacientes con derrame articular, es decir, inflamación de la rodilla, que se llenan de líquido y que les tienen que sacar ese líquido como tratamiento, hay muchos neutrófilos, que suelen ser las células de la respuesta inmune innata que se encargan de inflamación aguda, ¿sale? Otra cosa que encontraron de forma muy abundante en el líquido sinovial, pues fueron células CD4, ¿sí? A diferencia de los linfocitos CD8. Estas células CD4 totales también se encontraban aumentadas en el líquido sinovial cuando se comparaban con la sangre de sujetos sanos y la sangre de los pacientes. Y esto lo podemos ver aquí por citometría de flujo. Se ve esta población de células T reguladoras en el líquido sinovial con 9.3, y cuando comparamos a esa misma población en sangre de sujetos sanos y en sangre de pacientes, pues no vemos una diferencia estadística. Entonces, en la tesis de la doctora Claudia Ábalos de 2013, lo que se encontró fue que había un número aumentado de dos tipos de linfocitos T en el líquido sinovial de los pacientes. Unos eran los linfocitos T reguladores y otros eran los linfocitos TH17 o linfocitos CD4 productores de interleucina 17. ¿Sí? Esto lo podemos ver aquí. La primera columna es el líquido sinovial de los pacientes y vemos cómo tienen una frecuencia mucho mayor de estas poblaciones celulares, mientras que cuando comparamos la sangre de un paciente con la sangre de un sujeto sano, pues no hay diferencia, ¿sale? Después, cuando yo llegué al servicio social en el laboratorio, lo que hice fue tomar muestras de líquido sinovial de 8 pacientes con espondiloartritis y comparar con sujetos sanos. En estos pacientes, pues, se verificó que el 100% eran HLA-27 positivos, el 75% tenía espondiloartritis axial y el 16% periférica. Tenían una edad media de 37 años y una escala de Basdai promedio de 7.6. Eso significa que tenían alta actividad de la enfermedad. Con estas muestras yo hice un análisis por citometría de flujo para medir la concentración de las citocinas, y una de las citocinas que siempre salió muy alta era interleucina 6, ¿sí? La interleucina 6 mostró diferencias significativas cuando comparaba yo el líquido sinovial contra el plasma de los pacientes, al igual que otras dos citocinas, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 beta, ¿sale? Entonces, esto es un poco hablando de las poblaciones celulares y de las citocinas involucradas en la enfermedad. Sin embargo, nos vamos a ir un poco más atrás y vamos a regresar al HLA-B27, ¿sale? No sé si alguien tenga una duda hasta ahora de los que están conectados. ¿No? No, doctor. Vale, pues. Les decía que el gen principalmente relacionado con la enfermedad se llama HLA-B27, ¿sale? Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es el HLA? Es el antígeno leucocitario humano, ¿sí? Que en todas las especies se llama complejo principal de histocompatibilidad. Esas son moléculas que nos sirven para montar respuestas inmunológicas mediadas por linfocitos T, y que básicamente lo que hacen es presentar un péptido de los patógenos o del antígeno que haya ingresado a nuestro organismo y presentárselo a las células T para que estas células T respondan. Hay dos tipos de moléculas de histocompatibilidad, los de clase 1, que son A, B y C, y los de clase 2, que son DP, DQ y DR.
¿sale? Entonces, dentro de cada uno de esos hay muchísimas variantes. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son las más polimórficas de todo el organismo y de hecho son las que permiten que una epidemia no pueda terminar con la totalidad de una población, gracias a que siempre habrá algún individuo con la combinación adecuada de moléculas de histocompatibilidad que le permitan defenderse de este patógeno, ¿no? Bueno, entonces, las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 son las HLA-A, HLA-B y HLA-C. Dentro de la HLA-B hay HLA-B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un montón, ¿no? El HLA-B27 es uno de ellos. No todos tenemos el HLA-B27. Alguna persona tendrá el HLA-B32, que lo heredó de su papá, y el HLA-B8, que heredó de su mamá. Entonces no tiene el B27. Pero aquellos que sí tienen el HLA-B27, pues tienen a esta molécula que tiene características muy interesantes. Cuando se empezaron a hacer los estudios, lo único que se vio es que había una relación estadística. Es decir, muchos de los pacientes tenían ese gen. ¡Pum! Ahí está. Significa que es una asociación genética, ¿no? Sin embargo, no se sabía cuál era la causa. Como la función de las moléculas de histocompatibilidad es presentar antígenos, se generó una de las primeras propuestas, que era la propuesta del péptido artritogénico, es decir, el péptido que genera artritis. Eso significa artritogénico. Es decir, más o menos como lo de la Klebsiella que yo explicaba hace un rato. Un péptido que fuera presentado por la molécula HLA-27 hacia las células CD8, hacia las células TCD8, y que esto generara autoinmunidad. Esta teoría hasta ahora no ha podido ser demostrada y no se ha encontrado al famoso péptido artritogénico. Sin embargo, aquí en Oxford, el doctor Paul Bowness, junto con el doctor Andrew McMichael y Simon Kolmberger, realizaron estudios en los que vieron que esta molécula HLA-B27 normalmente se produce en el retículo endoplásmico, rugoso, igual que todas las proteínas. Sin embargo, esta, durante el tiempo en el que se va formando y se va plegando en el retículo endoplásmico, no se pliega de forma adecuada. Tiene un aminoácido, que es la cisteína en la posición 67, que hace que no se pliegue bien. Entonces, ese malplegamiento puede tener diferentes consecuencias. En los modelos animales de la rata transgénica, por ejemplo, han visto que ese malplegamiento puede provocar estrés del retículo endoplásmico y con estrés del retículo endoplásmico iniciar la producción de una molécula inflamatoria que se llama interleucina 23. ¿Sí? Aquí en Oxford lo que han caracterizado es que al no plegarse bien se pueden formar homodímeros de la molécula. ¿Qué significa esto de homodímeros? Normalmente la molécula de HLA-27 es un heterotrímero, es decir, tiene una cadena alfa con 3 dominios, que es esta de color anaranjado, una cadena beta 2 microglobulina, que es esta cadena roja, y el péptido el cual es presentado, ¿sale? Sin embargo, en en este caso, gracias al mal plegamiento, la beta 2 microglobulina se expresa solita en la membrana, sin el resto de la proteína, y esta cadena alfa o cadena pesada se pega en homodímeros, ¿sí? Como lo que vemos aquí. Y esos homodímeros pueden ser expresados en la membrana de diferentes células. Y una de las cosas importantes que describieron aquí fue que estos homodímeros pueden ser reconocidos por un tipo de receptores que se llaman los receptores KIR, y en este caso uno en particular que se llama KIR3DL2, que se encuentra presente en células natural killer o células TH17 que producen a la citocina inflamatoria llamada interleucina 17. ¿Sale? Entonces, este malplegamiento podría explicar el por qué este gen o la presencia de este gen se relaciona con la enfermedad, porque lo que hace es que estas células produzcan moléculas inflamatorias. Sin embargo, esta propuesta tampoco está probada al 100% porque no hay un anticuerpo hasta ahora que nos ayude a detectar específicamente los homodímeros de HLA-B27, ¿no? Entonces, además de esto, durante el tiempo se han generado diferentes propuestas de por qué se genera la enfermedad. Unas son las influencias microbianas, que vemos claramente con lo que yo les decía de las infecciones bacterianas y de los cambios en la microbiota intestinal, las influencias genéticas, como lo que yo les mencionaba, de todo este estudio genómico que ha habido de los pacientes. La cosa es que todas ellas sí tienen en común una cosa, y es que están mediadas por un tipo de respuesta inmune que se conoce
respuesta inmune tipo 3 o tipo TH17. Es decir, células que producen interleucina 17 o interleucina 22 y que responden a la citocina llamada interleucina 23. Entonces, estas tres moléculas tienen diferentes efectos. La interleucina 17 y 23 pueden causar entesitis. La interleucina 22 se cree que puede causar osteoproliferación. Todavía no está demostrado que en los pacientes esta sea la citocina responsable de la osteoproliferación. Otras citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 17 pueden causar destrucción ósea. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 17 pueden causar inflamación intestinal. Y bueno, en general este grupo de moléculas pueden explicar parte de la sintomatología. ¿Qué es lo que hay antes de estas moléculas? Pues es lo que no sabemos, ¿sale? Entonces, estos genes que codifican para estas moléculas, interleucina 17, interleucina 23, tienen diferentes polimorfismos, es decir, pueden tener diferentes mutaciones. De forma también interesante, estas mutaciones se encuentran presentes en pacientes con espondilitis anquilosante y en pacientes con artritis psoriásica, sobre todo los polimorfismos del receptor de interleucina 23, en los cuales se han descrito un montón de polimorfismos que generan riesgo y un montón de polimorfismos que son protectores, ¿no? Estos otros en realidad han sido muy poco estudiados. Estos polimorfismos en el receptor interleucina 6, como este, casi no ha sido estudiado, y estos de interleucina 1 e interleucina 12 tampoco, ¿no? Entonces, más o menos se va integrando un poco cómo es que ocurre esta patogenia de la enfermedad. Hay muchos elementos como pueden ser el HLA-27, el estrés del retículo endoplásmico, la inflamación, la traslocación de patrones moleculares asociados a patógenos desde el intestino o desde la piel y el estrés mecánico que pueden causar a la inflamación y la formación de hueso. En esta diapositiva vemos dos elementos que yo no había mencionado anteriormente. Uno es la traslocación de elementos desde las mucosas, es decir, desde el intestino y desde la piel, y otro es el estrés mecánico. Existe una teoría generada por Dirk L. Wout, que es un investigador en Gante, en Bélgica, la cual dice que gracias a que hay alteraciones en el intestino de los pacientes, una inflamación intestinal más o menos en la mitad de los pacientes, surgen células inflamatorias del intestino que pueden migrar hacia la sangre y luego de la sangre a las articulaciones, ¿sí? Esta teoría sigue en estudio, de hecho en nuestro grupo tenemos proyectos al respecto, y habla pues de esta migración que puede existir desde el intestino o desde la piel hacia la articulación de células que pueden producir interleucina 22 o interleucina 17 y por lo tanto causar el daño articular. Las células que producen interleucina 17 pues pueden ser varias, pueden ser las clásicas que se llaman TH17, pero también pueden ser células innatas como células linfoides innatas tipo 3, gamma delta, células NKT invariantes, células MATE o células T residentes de tejido, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, muchos de los grupos que estudiamos a la espondiloartritis hemos pensado que la interleucina 23, al provocar la producción de interleucina 17, es el mediador principal de la enfermedad. Y desde 2012 hasta 2022 han habido un montón de estudios intentando encontrar cuál es la célula que responde a la interleucina 23 y que por lo tanto provoca la enfermedad. Pues en 2018 o 2019 se dio a la luz el ensayo clínico en el cual se intentó darle a los pacientes como tratamiento un anticuerpo monoclonal contra interleucina 23, es decir, un inhibidor de la interleucina 23. ¿Qué es lo que pasó? Falló. No funcionó. Los pacientes les dio igual y seguían con la enfermedad a pesar de que se les administrara este tratamiento, lo cual significa pues, que pues, no es tan importante como creíamos para la patogenia de esta enfermedad. ¿Sale? Existen diferentes interacciones entre el sistema inmune y las células del hueso que vale la pena estudiarlas, pero que al parecer no necesitan estar mediadas por esta interleucina 23, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, en la psoriasis sí funciona. En la psoriasis esto lo que inhibe es que este mensaje de inflamación se ha enviado entre monocitos y células T y que entonces las células T a través de la interleucina 17 favorezcan los cambios propios de la psoriasis. En la espondilitis lo que pasa es que pues diferentes citocinas
pueden favorecer que una de dos, se destruya el hueso gracias a estas células comedoras de hueso que se llaman osteoclastos, o que se forme hueso gracias a estas células formadoras de hueso que se llaman osteoblastos. ¿Sale? Estas diferentes células que se encargan de la formación ósea se encuentran distribuidas a través de las diferentes partes de los huesos. Durante este estudio ha habido un grupo que también se encuentra en Inglaterra, en Leeds, que se han encargado de describir lo que ellos llaman como el órgano sinovio entesial. Es decir, esta parte que yo les mencionaba en un principio de la presentación, que se llama entesis, que es donde se insertan los tendones al hueso y que parece ser que es un sitio en el cual hay muchos elementos moleculares que se encargan de medir el estrés mecánico, ¿sí? Esto del estrés mecánico ha sido estudiado recientemente en Bélgica, por ejemplo, y lo que se ha visto es que puedes generar tú un modelo animal de espondilitis, ¿no? Entonces a estos ratoncitos les dará espondilitis si tú les provocas cierta cosa. Si a esos mismos ratoncitos les impides que pisen con las patas traseras, tienen ellos unas cajas especiales en las cuales a través de la cola les levantan las extremidades inferiores a los ratoncitos y entonces no pisan. A pesar de que tengan todos los componentes genéticos, inmunológicos, etcétera, la espondilitis no les da. Eso significa que el estrés mecánico tiene un papel muy importante, ¿sí? Y que este estrés mecánico pues interacciona con las alteraciones de la microbiota y del HLA-B27 para favorecer osteitis, o sea, inflamación del hueso y posteriormente generación ósea. En realidad, aunque ya vimos que se sabe más o menos qué es lo que causa la inflamación, el mecanismo a través del cual se forma el hueso en los pacientes no está tan claro. Normalmente, cuando el hueso se va formando, hay una diferenciación de progenitores que se llaman precursores mesenquimales que a través de diferentes vías generan hueso. Una de ellas es la osificación endocondral, en la cual estos precursores mesenquimales que vienen de células madre se convierten a condrocitos, es decir, células de la articulación, eso es condro, o células del cartílago más bien. Estos condrocitos se vuelven hipertróficos, es decir, se hacen más grandes y después generan islas de matriz extracelular que favorecen la generación de osteoblastos y por lo tanto de hueso nuevo. Eso es lo que ocurre de forma normal, ¿sí? Ya que está formado el hueso nuevo, tiene que haber un ciclo de remodelamiento óseo en el cual los osteoclastos son en realidad macrófagos diferenciados al hueso, se encargan de degradar el hueso, hagan de cuenta que de comérselo así, de enviar calcio a la sangre, así junto con la hormona paratiroidea regular la concentración de calcio que está en la sangre, y de ir degradando el hueso para que en conjunto con los osteoblastos y con los osteocitos se vaya formando este hueso sano, ¿sí? Eso es lo que pasa de igual, de forma normal. Sin embargo, lo que pasa en los pacientes con espondilitis es que hay un desequilibrio en el remodelamiento óseo que lleva a osteoproliferación, que es la formación de hueso nuevo, fuera de los límites de la forma normal de los huesos y que forman estos puentes óseos, entesofitos o sindesmofitos. Hay algunas mutaciones en genes que potencialmente podrían estar involucradas, aunque no se han probado. Algunas de ellas son el gen ANTXR2, que podría relacionarse con la vía WNT, los genes de las prostaglandinas, como el de la prostaglandina, el receptor de prostaglandina E4, moléculas como HAPLN1, EDIL3 o ANO6, ¿no? Que puede estar expresado en osteoblastos y pues puede llevar a malformaciones. Sin embargo, insisto, esto todavía no está estudiado. Se ha visto que existen vías de señalización a nivel del hueso que podrían provocar la formación de hueso y que de hecho la provocan en condiciones normales. Una es la vía de las proteínas morfogénicas de hueso o BMPs que actúan a través de la vía intracelular conocida como vía SMAD. Otra es la vía de las moléculas WNT que actúa a través de su receptor que se llama Frizzled y a través de la vía intracelular beta-catenina. Y otra es la vía de señalización de Sonic Hedgehog, la cual actúa a través de la vía GLI. Algo importante aquí es que todas estas vías tienen inhibidores. El inhibidor de WNT es DICOF o DKK. El inhibidor de BMP es Noggin.
Y algo muy interesante es que se han encontrado anticuerpos contra estos inhibidores en los pacientes. Es decir, moléculas, estos anticuerpos pueden inhibir a los inhibidores y por lo tanto favorecer que se produzca más hueso. Aunque solamente se han encontrado como biomarcadores y no se ha explorado su rol patogénico, es decir, no se ha visto. Si yo a un ratoncito le inyecto anticuerpos contra DKK o contra Noggin, ¿va a desarrollar espondilitis o solamente va a tener alterada la formación de hueso, pero la enfermedad no se parezca tanto a la espondilitis, etcétera, ¿no? Es algo que no se sabe. De tal forma que pues vemos cómo hay un montón de elementos que interactúan en el daño que aparece en el hueso y en la articulación de los pacientes, ¿sí? Hay elementos de iniciación como genéticos o de estrés biomecánico que se aumentan a través del sistema inmune y que intervienen en la remodelación ósea. Dentro de esto es muy importante mencionar pues, a los modelos animales que nos han permitido estudiar a la enfermedad a través de la manipulación de animales de experimentación, ¿no? Uno de ellos, ya se los mencioné, es el de las ratas transgénicas HLA-B27, las cuales solo por tener el gen humano ya generan la enfermedad. Otros son genes que tienen una delesión, les borraron uno de los reguladores del factor de necrosis tumoral y entonces desarrollan espondilitis también con inflamación intestinal. Uno muy reciente es de la expresión de transmembranal de factor de necrosis tumoral, que también desarrollan espondilitis. Uno que, por ejemplo, nosotros hemos probado en el laboratorio, que es de una cepa de ratones que se llama DBA, que cuando se hacen viejitos, desarrollan sintomatología muy parecida a la de la espondilitis relacionada con hormonas. Otros son los ratones SKG, que se generaron por el investigador Sakaguchi, que es el mismo que descubrió las células T reguladoras, en las cuales, después de que a estos ratones que tienen una mutación en SAP70, se les inyectan componentes de hongos, como Curtlan o Simosan, desarrollan enfermedad similar a la espondiloartritis. Entonces, muchos de estos modelos se pueden llevar a cabo en el laboratorio y tienen las características de que tienen una afección axial, pero también tienen problemas en los pies, ¿no? Y aquí les dejo la referencia donde pueden encontrar más a detalle cómo son esos modelos. ¿Sale? Entonces, vemos cómo los factores de riesgo incluyen al HLA-B27, que puede participar a través de la formación de homodímeros, estrés del retículo y autofagia, que puede favorecer que se activen elementos que aumenten la enfermedad, como puede ser la inflamación intestinal, la disbiosis, que es la alteración de la microbiota, la activación de células que migren desde el intestino hacia la articulación o de citocinas que salgan desde el intestino hasta la articulación, o la presencia de estrés mecánico. Todos estos pueden llevar a la activación de la respuesta inmune innata, activar a células que ya residen en la entesis o directamente activar a las vías de formación de hueso, para entonces llevar a los pacientes a la osteoproliferación. Entonces, pues espero que haya quedado claro. La verdad es que la comunidad científica no lo tiene tan claro como parece. Como ustedes ven, es bastante complejo y es una enfermedad que todavía no tiene resuelto el cuál es su causa y cuáles son los mecanismos que la dirigen. ¿Sale? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda.